Ok, bien, en lo que los niños van saliendo a sus clases con la hermana Fernanda, nosotros nos quedamos para estudiar Marcos. Estamos en el capítulo 6, donde tuvimos nuestra lectura. Marcos, capítulo 6, del versículo 7 hasta el 13. Gracias. Ok, muy bien. Lo último que nosotros vimos fue que nuestro Señor Jesucristo en los primeros 6 versículos había regresado a su tierra, es decir, la tierra, no la tierra que lo vio nacer, pero sí la tierra en donde él creció, es decir, Nazaret. Y estando ahí, él entró a la sinagoga donde siempre había él entrado, donde él creció de pequeño, conocía a todos los que estaban ahí, y él empezó a leer la palabra de Dios, luego la Torá, y luego empezó a explicarla y enseñarla. Todos se quedaron maravillados, pero no creían en él. Y luego dice, ciertamente no hay profeta en su propia tierra. Y hubo un rechazo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y eso como tal es un ejemplo para los apóstoles. ¿Okay? Tenemos que entender eso. A Cristo Jesús le han rechazado en su lugar de origen, casi. O sea, no casi, fue lo que hicieron. Lo rechazaron. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo se maravilló de su incredulidad de ellos? Pero esto fue algo que fue especial para los apóstoles ver. Fue necesario que los apóstoles vieran el rechazo de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro Señor Jesucristo se sacude el polvo de los pies. Eso es lo que Cristo Jesús está haciendo. Se está sacudiendo el polvo de los pies. Me rechazan, me voy a otra parte. Y eso es lo que viene a continuación. Porque en estos versículos que vamos a estudiar, en los versículos 7 al 13, nuestro Señor Jesucristo finalmente envía a los 12, los comisiona para que ellos vayan de 2 en 2, de par en par, y vayan y evangelicen. Y ciertamente les dice más adelante, y si les rechazan, sacúdete el polvo de los pies y continúa y vete al siguiente poblado. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo en los primeros 6 versículos? Miren, a mí también me rechazan. ¿Van ustedes a encontrar personas que los cuando uno va y evangeliza, uno encuentra 2 cosas. O encuentras hospitalidad, o encuentras hostilidad. Uno o el otro. O encuentras hospitalidad o encuentras hostilidad cuando tú vas y das el evangelio y estás predicando y enseñando. Entonces nuestro Señor Jesucristo en algunos lugares había sido muy popular, muy aceptado, pero en su lugar de origen, en Nazaret, él fue rechazado. Entonces, este fue un ejemplo muy práctico para los apóstoles ver que también hay hostilidad, no solamente hospitalidad, sino hostilidad. Y Cristo Jesús les está diciendo que ellos se van a encontrar con ambos. Y comienza entonces, los comisiona para que ellos salgan de par en par. Y este estudio es muy aplicable porque la mayoría de los misioneros utilizan esta sección de las Escrituras para aplicación a sus vidas, ¿sí? Y ciertamente lo podemos aplicar, pero no nada más los misioneros, sino todos los miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo alrededor del mundo pueden aplicar esto, porque es nuestro deber de todos, y no solamente de los misioneros, de ir y impartir el evangelio. Es responsabilidad de cada creyente que ha sido receptor de la gracia. Tenemos por gran comisión el deber de ir y a dar gracia gratuita, porque nosotros recibimos gracia gratuita. Tengo que impartirlo. Entonces me voy a encontrar con hostilidad y me voy a encontrar con hospitalidad. Y nuevamente, esta sección es muy aplicable a las personas que van y evangelizan y trabajan y hacen misiones, ¿sí? Trabajan. Entonces no es exclusivo únicamente a los misioneros. Y el punto de esto es vivir por fe. Porque hay un grupo bueno, ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando. Vamos a empezar con una oración y comenzamos.
Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo de misiones, tenemos el ejemplo de evangelización por parte de los 12 y ciertamente por parte de su Hijo Jesucristo, Señor, quien también sufrió rechazo por parte de la gente que lo rodeaba, incluso sus familiares, sus hermanos. Gracias, Señor, porque nosotros por medio de estos ejemplos podemos vivir nuestras vidas de esa misma manera, siendo imitadores de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos porque nos ha permitido estudiar su bendita palabra, y le pido, Señor, que su Santo Espíritu nos ayude a comprenderlo y que sea Él quien nos lo aplique a la vida y que lo haga real en nosotros. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ay, ni abrí mis notas, déjenme abrir mis notas. Versículo 7. Antes de comenzar, sí, déjenme decirles que Marcos, o esta sección de Marcos 6, 7 al 13, va, su paralelo es Marcos 10 y Lucas 9. Mateo 10 y Lucas 9. Estos como tal son los paralelos a esta sección. Y el que más información tiene realmente es Mateo. Mateo 10 tiene mucha más información que Marcos tocante a esta sección. De hecho, incluso, lo voy a terminar explicando, pero va a llegar el momento en donde parece incluso que hay controversias. Que Marcos dice una cosa y Mateo dice completamente otra. Entonces vamos a analizar entre Mateo 10 y nuestra lectura de Marcos 6. Entonces vamos a hacer estas comparativas y vamos a mostrar que en realidad no hay discrepancia, no hay error, pero sí hay diferencias muy notorias entre Mateo y Marcos tocante a esta sección. ¿Okay? Sí, es más, ¿saben qué? No me importa, vamos a leer Mateo capítulo 10 rápidamente y para ya tenerlo en mente. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 10, dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son Primero, y por cierto, si ustedes notan en Marcos, no hay una lista de los 12 aquí. La lista de los 12 en Marcos se dio en el capítulo 3. Entonces, Marcos no menciona el nombre de los 12 en esta sección, mientras que Mateo sí. Entonces esta es una diferencia. Entonces, primero Simón, y una cosa que sí podemos notar es que siempre van en pares. Tanto en Mateo 3, en Marcos 3, si ustedes quieren regresar a Marcos 3 y ubican y leen la sección de los nombres de los 12, todos vienen en pares, los mandó de par en par. Entonces, tanto en Marcos como en Mateo tenemos los nombres en pares. Entonces tenemos primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Okay. Entonces ahí vienen los 12. En el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, entonces vamos a ver estas instrucciones de encomendación y vamos a ver la diferencia en Marcos capítulo 6 también. Quiero que lo vean. Entonces, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Vamos a ver estas instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Entonces estamos entendiendo que se están moviendo ya fuera de Galilea, pero no se están saliendo de la zona judía, no están saliendo fuera de Israel. Recuerden, Jesucristo acababa de regresar de Gadara, ¿sí? O de Decápolis, que era zona gentil, pero Él les está diciendo a ellos, en este caso, no vayan a áreas gentiles, se van a quedar ustedes y van a buscar únicamente a las ovejas descarriadas de la nación de Israel. Entonces les está dando permiso que salgan de Galilea, mas no les está dando permiso de que ellos salgan a lugares gentiles como el cual Cristo acaba de regresar de Decápolis. Ellos no tenían ese permiso para hacerlo. Entonces continuamos. Dice, instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis.
y en ciudades de samaritanos no entréis. O sea que aunque los samaritanos vivían en la zona entre Galilea y Judá, que es la zona norte y sur, y esa sección también es de Israel, tenían prohibido también ir a Samaria. Entonces no podían ir a la zona de Samaria, que es la zona central del país de Israel. Podían ir a la parte norte y podían ir a la parte sur y podían ir a cualquier lugar alrededor de Galilea, pero no podían ir a lugares gentiles, ni podían tampoco entrar a la parte de Samaria, que es la zona central. Dios, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces su trabajo de ellos era exclusivamente con los judíos. No tenían permiso de trabajar con los gentiles, aunque Cristo ya lo había hecho para este punto. Dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto era lo que venía explicando y predicando tanto Juan el Bautista, perdón, no dije Pablo, tanto Juan el Bautista como nuestro mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos venían predicando. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces este es el mismo mensaje de evangelio que ellos están dando. Las buenas nuevas de que Cristo ya está aquí. Crean en Él. Y recordemos que si la casa de Israel hubiese recibido a Cristo en ese momento, para ser específico, durante la falsa entrada triunfal, realmente ahí hubiera empezado el reino. Pero le rechazaron. Entonces el reino no llegó. Pero era el mensaje que ellos estaban predicando, arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado. Aunque continuamos. Entonces dice el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, tenían que predicar, dando el evangelio, tenían que sanar enfermos, tenían que limpiar leprosos, tenían que resucitar muertos, tenían que echar fuera de demonios. Y este era el trabajo al cual ellos les dio. De hecho, Él los escogió precisamente para eso. Él los escogió. Vamos, otra vez, tengo que poner aquí una nota para no perderme. Vamos de regreso a Marcos, ¿sí? Vamos de regreso a Marcos. Y recuerden que en Marcos, Él ya los había escogido antes para ese trabajo. Sin embargo, todavía no lo habían hecho. Estaban ellos aprendiendo. Los apóstoles estaban siendo instruidos por la persona de nuestro Señor Jesucristo de cómo llevarlo a cabo. Ellos estaban aprendiendo por parte de su ejemplo y por parte también de estar escuchándolo y estar con Él. Entonces ellos estaban en entrenamiento. Miren, vamos rápidamente a Marcos capítulo 3 y vamos a leerlo desde el versículo 14, 13, 14, 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Es cuando escoge a los 12. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Okay? El asunto es de que esto todavía no había ocurrido. Pasaron aproximadamente entre un año, más o menos, entre el capítulo 3, o un año y medio, entre el capítulo 3 y el capítulo 6. Entonces Cristo Jesús caminó con ellos y les enseñó y los instruyó por aproximadamente un año y medio antes de darles rienda suelta. Antes de decirles, ok, vayan y prediquen. Un año y medio de entrenamiento más o menos bajo la persona de nuestro Señor Jesucristo antes de que empezara Él a soltarlos. Y les dio autoridad para que hicieran estas 5 cosas: que predicaran, que limpiaran leprosos, que sanaran enfermos, que resuciten muertos y que sacaran demonios. Entonces estas son las 5 cosas que Cristo Jesús les comisionó a ellos y por lo cual Él los había escogido aproximadamente un año y medio antes. Entonces ahorita ellos están pollitos, tan nuevos. Acaban de ser entrenados, no son los grandes hombres de la Biblia que llegaríamos a conocer después. Pedro apenas es un pollito, Juan ni se diga, Bartolomé, todos estos hombres son nuevos. Llegarían un día a ser grandes columnas de la iglesia de Jerusalén y ciertamente el fundamento o la doctrina fundamental es la doctrina de los apóstoles sobre la cual la iglesia está establecida. Pero en este momento ellos apenas están nuevos. No son nadie.
no saben cómo hacer misiones, no saben realmente, apenas acaban de aprender a evangelizar. Pollitos. Y claro, vemos a lo largo este asunto de que ellos salen de par en par, realmente termina en el capítulo 8. Entonces estamos hablando, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 son estas ministerios que los 12 tuvieron cuando estaban yendo de par en par. Entonces de capítulo 6 al capítulo 8 encontramos esta sección. Y realmente hicieron grandes cosas, Dios se los permitió, pero también hicieron una gran cantidad de errores. No eran perfectos, eran infalibles. No eran infalibles, perdón. Eran imperfectos, eran hombres que apenas estaban incursionando en lo que era ministerio. Claro que iban a hacer errores. Yo no conozco ningún pastor nuevo o joven que no haga errores. Y así fue con ellos también. Pero bueno, el punto es de que ellos salieron de 2 en 2. Dice la palabra de Dios de 2 en 2. Ahora vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué de 2 en 2? Bueno, hay muchos misioneros que se van a hacer misiones solos. Dejan su lugar de origen, dejan su país, dejan su idioma, dejan su cultura, dejan su comida, dejan su familia, dejan absolutamente todo y se lanzan a un país extranjero donde no conocen a nadie y se van solos, nomás él y su esposa y Cristo. Y después de un tiempo muy corto se dan cuenta de que el ministerio es un asunto de soledad. Sí, estás acompañado por tu familia, estás acompañado por tus hijos, ciertamente estás acompañado por Cristo, pero si tú no tienes un compañero de trabajo en el ministerio, un equipo de trabajo, eso se vuelve extremadamente difícil. Y ustedes no saben, hermanos, cuántos misioneros han aventado la toalla y se han regresado a su país de origen porque están solos en el ministerio. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos que se fueran de par en par. Y no solamente se los dijo nada más por decírselos, sino que se los dijo porque realmente esto era una cuestión de ley. ¿Sí? Esto era una cuestión de ley. En el libro de Deuteronomio, no anoté el versículo, ahorita lo voy a buscar rápido. Pero en el libro de Deuteronomio, se nos dice que para que hubiera testigos tenían que ir de 2 en 2. Siempre, para ver testigos te tenían que ir de 2 en 2. Déjenme encontrarlo rápidamente nada más. Deuteronomio capítulo 17, vamos rápidamente ahí. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 6. Deuteronomio 17, ¿qué les dije? 17, 6. Dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, para que hubiera testigos de lo que se estaba haciendo y diciendo, debería de haber por lo menos 2 o 3. También lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 19 y versículo 15. Deuteronomio 19, 15 nos dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, debía de haber testimonio de que se predicó el evangelio. Debía de haber testimonio por protección también del misionero que está impartiendo el evangelio. ¿Por qué? Miren, así de sencillo. Nosotros no salimos a tocar puertas solos. Salimos a tocar puertas en pareja, siempre. ¿Por qué? Imagínense, bueno, que Israel, por ejemplo, Israel, el hermano, él va y toca una puerta y le sale una señorita y él está solo. Y luego que la señorita, me trató de tocar, me acosó, me vio y dijo algo. Entonces
el hermano Israel ya tendría un mal testimonio delante de la comunidad. Y la gente empezaría a hablar, es que mira, este Israel anda viendo muchachas y queriendo tocarlas y haciendo cosas que no debería de hacer. Por eso tenemos a 2 o 3 testigos, para que cuando el hermano Israel llegue a una casa y luego la muchacha diga, me trató de tocar, me trató de decir, me trató de hacer, él puede decir, aquí está mi testigo. Eso no sucedió, él estuvo conmigo todo el tiempo. Entonces él mantiene su testimonio, es protegido. El testimonio de nuestro Señor es protegido. Entonces cuando evangelizamos vamos en parejas, vamos de 2 en 2. No solamente por cuestión de compañía para no estar solos, sino también por cuestión de testimonio y tener un testigo que diga, así sucedieron las cosas. Entonces ya sabemos por qué vamos de par en par. Nuestro Señor Jesucristo así lo estableció. Misiones solos es difícil. Vamos a continuar. Vamos a ver un último, nada más para corroborarlo. Eclesiastés, capítulo 4. Este está más enfocado a los matrimonios, pero no importa, de todos modos es muy cierto. Híjole, ¿por qué no lo encuentro? Eclesiastés, Cantares. Ok. Eclesiastés, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 9. Nuevamente esto está más inclinado a lo que viene siendo matrimonios, pero también es aplicable de esta manera. Dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, si tú trabajas en un equipo, ¿sabes qué? Eso es mejor. Entonces, tanto Deuteronomio lo dice, como Eclesiastés lo dice, como Cristo lo dijo, como también viene en Mateo capítulo 18, 2 o 3 en parejas. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ok. Espero que hayan visto la diferencia o lo que se supone que es la contradicción con Mateo 10. ¿Okay? Si ustedes observan con Mateo 10, en Mateo 10 le dice, no te lleves bordón. Y también Mateo 10 dice, no te lleves calzado. Pero aquí en Marcos 6 dice, llévate tu bordón y llévate tu calzado. Entonces, ¿hay discrepancia entre el capítulo 10 de Mateo y Marcos capítulo 6? Mateo le dijo, no te lleves bordón, no te lleves alforja, no te lleves dinero, no te lleves nada de esas cosas, llévate una sola túnica que no sea doble. Y podemos hablar mucho de ese tema, bueno, ahorita vemos, depende. Entonces, ¿qué es un bordón? Para empezar, un bordón como tal es un palo, un cayado, una vara, ¿okay? Para poder caminar. Eso es lo que es un bordón, ¿okay? Entonces ellos iban a caminar, ellos iban a ir a evangelizar y le dicen, mira, Marcos dice, llévate un bordón para que camines las largas distancias y llévate sandalias. Pero Mateo dice que no se lleve bordón y que no se lleve sandalias. La idea es la siguiente. El punto no es que sea una cuestión de discrepancia. La cuestión es una cuestión de fe. ¿Okay? Toda la idea aquí es una cuestión de fe. Es decir, que Dios va a proveer tu alimento. Dios va a proveer tu bebida. Dios va a proveer tu calzado. Dios va a proveer todas tus necesidades. En cuestión a misiones, Él te va a suplir. No tienes por qué esclavizarte a la preocupación de las cosas físicas. De hecho,
lo que estamos viendo aquí en Marcos capítulo 6 es podríamos llamarlo un recordatorio, llamámosle así, porque no es un tipo realmente invertido, no sé. Bueno, el punto es, si nosotros observamos lo que pasó en Éxodo, bueno, vamos a leerlo, vamos a leerlo rápidamente. Vámonos a Éxodo capítulo 12, y versículo... ¿dónde está? 11. Éxodo 12, 11. Ok, observen, vamos a ver la similitud. Éxodo 12, 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues básicamente es muy parecido, tiene un recordatorio o similitud a cuando ellos salieron del Éxodo, y ellos salieron realmente con lo que ellos tenían en las espaldas, y se habían llevado ciertas riquezas, como oro y plata que habían sacado obviamente de Egipto, pero salieron realmente de forma urgente, ¿sí? No tuvieron realmente preparativos, salieron con el bordón y el calzado que tenían. Ahora, el asunto de esto es lo siguiente: ¿por qué parece que hay una discrepancia entre Mateo y Marcos? Ahí les va. Cuando yo salgo de viaje, y seguramente usted también, si usted tiene coche, usted revisa los niveles de aceite, revisas el nivel de anticongelante, revisas que la batería esté buena, ves que la presión de aire esté como debe de ser. Si vas a hacer un viaje largo, pues checas si la llanta todavía tiene buen dibujo, y si la llanta ya está medio gastadona y tú sabes que vas a ir hasta el otro lado, bien lejos, dice, híjole, mejor para no preocuparme, le compro 2 llantitas nuevas, ¿sí? Entonces tú le compras 2 llantitas nuevas y preparas para tu viaje. La idea que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Marcos, digo a los discípulos, aquí en Marcos es no se preocupen, no te prepares para el viaje, simplemente agarra el bordón que ya tienes y agarra tus sandalias que ya tienes, tus existentes zapatos, y ve. No hagas preparación para el viaje como yo comprándole llantas a mi carro. Entonces ellos, yo creo que veían la suela del zapato y decían, pues ya se acabó la llanta y yo tengo que ir y evangelizar. Entonces, como ya se acabó la llanta, entonces yo voy a ir a comprarme unos nuevos. Y mi bordón, mi bastón, pues ya está muy viejito. Voy a comprarme uno nuevo para poder hacer el viaje. Entonces, básicamente Cristo les está diciendo, no hagan preparaciones para el viaje, simplemente vayan. Entonces, en Mateo, cuando le dice, no vayas con bordón y no vayas con sandalias, lo que está diciendo es, no te compres uno nuevo, no te compres el bordón nuevo, no te compres las sandalias nuevas. Y Marcos le está diciendo, con lo que tienes, ve. ¿Sí? Esa es la diferencia, no es que haya discrepancia. Es simplemente, en Mateo se dice básicamente, no compres nuevo para preparativo, sino confía en el Señor, ten fe en que Él suplirá. Esa es la idea del misionero. Ahora, así como en el Éxodo ellos estaban escapando de esclavitud, en cierta forma, de esta manera, ellos también están saliendo de esclavitud. Porque la idea es que se esclaviza a uno las cuestiones materiales. Y si yo tengo la preocupación por cosas materiales, entonces no me estoy preocupando por las cosas espirituales. ¿Va? Porque tengo que preguntarme, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a beber? Entonces, por preocuparme, ¿qué me voy a poner? Mi ropita. Entonces, por preocuparme por todas estas cosas, soy esclavizado a ellas. Y no me dan la libertad que yo tengo que tener para ir y evangelizar. Entonces, si yo estoy tan preocupado por mis ropitas, entonces no tengo tiempo para ministrar.
a mí me da realmente algo se me hace cómico. En el instituto siempre, cada vez que tenemos alumnos nuevos ahí en el internado, hay alumnos que sí son, híjole, les preocupa tanto su look, ¿no? Y diario se andan, ya tenemos tiempo que los que tenemos ahorita son refachosos. Pero en años anteriores, hombre, hemos tenido unos de que, mis zapatitos bien acá, y mi peinadito, y mi camisita, y sus ropitas, y todo bien acá. Entonces, preocupados por su look, preocupados por el qué dirán, y yo tengo que estar bien en línea. Gastaban más tiempo en verse bonitos realmente que en un estudio. Les iba de la patada a algunos de ellos en cuestión a sus exámenes. Muy mal les iban sus calificaciones. Pero sí, se veían bien chulos. Líneas. ¿Sí? Entonces la idea es, mira, no te preocupes por las cosas de este mundo. Sal de la esclavitud de las cosas de este mundo y pon tu enfoque en lo que debes de hacer espiritualmente. Pon tu enfoque en ir y predicar la palabra. Pon tu enfoque en ir a cualquier persona y llevarles el evangelio. No te preocupes por qué tan guapo te ves. Eso es irrelevante y no tiene importancia y te esclavizas. No te preocupes por de dónde va a llegar el dinero. Dice la palabra de Dios, Dios proveerá. O lo creo o no lo creo. Y yo sé que es súper difícil. Últimamente nosotros hemos tenido en el instituto problemas económicos. Y ha sido difícil. Y yo me pongo así que, ay Señor, ¿qué va a pasar? Dios suplirá. O lo creo o no lo creo. Y si yo me estoy preocupando por estas cosas, entonces voy a perder mi oportunidad de ministrar porque estoy esclavizado a las cuestiones materiales. Nos preocupamos absolutamente, pero ¿de quién dependemos? Dependemos del gran Dios, creador, sustentador de todas las cosas, de quien son todas las riquezas de este mundo y del universo entero, no nada más de este mundo. Dependo de un Dios todopoderoso. Muy bien. Ahora, cuando salen los misioneros a hacer deputación, por lo general salen con absolutamente nada, salen con un vehículo y con su Biblia y con un par de cambios de ropa para llegar los domingos a las iglesias, y es lo que los misioneros en deputación hacen. Muchos de estos misioneros venden sus casas, venden es más, ustedes el próximo año, si Dios permite, van a conocer a un misionero, el hermano Trent. El hermano Trent ya ha sido misionero aquí en México anteriormente. Pero salió de México, se fue a Estados Unidos, estuve ahí unos años y ahora va a regresar. Pues en el tiempo que él estuvo allá, compró una casita chiquita, pero era suya. Y la compró. No tenía ni 2 años con la casa y la acaba de volver a vender. Y dice, ¿por qué? Porque me voy a regresar a México, voy a ser misionero allá, donde nunca voy a poder ser dueño de mi propia casa. No sé si ustedes sabían eso, pero un extranjero no puede tener casa en tierras mexicanas. Únicamente por medio de fideicomisos y de ese tipo de cosas. O si te casas con un mexicano y obviamente lo pones en el nombre de tu esposa o de tu esposo. Pero un extranjero no puede realmente ser dueños de tierras nacionales. Eso es un hecho. Entonces él acaba de vender un patrimonio para venirse a un país donde nunca va a tener un patrimonio. ¿Por qué? Porque las cosas materiales realmente son irrelevantes. Todo se va a quemar, alguien se va a quedar con mis casas un día. O se van a destruir. No nos esclavizamos a cuestiones económicas. Dependemos de la persona de Dios, quien es dueño de todo. Okay. Dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Bueno, es decir, si tú llegas a un pueblo,
Esto tiene que ver con hospitalidad, obviamente les dije hospitalidad y hostilidad. Entonces, si tú vas a llegar a un pueblo, les dice, y ustedes llegan y una casa es hospitalaria con ustedes, quédense en esa casa, no se anden moviendo. Es decir, no escojan si les conviene o no les conviene, sino el primer lugar a donde llegan y los aceptan y les dan hospitalidad, ahí quédense. Imagínense esto, imagínense nada más. Y esto sucede muchísimo con los misioneros en la actualidad. Básicamente Cristo Jesús les está diciendo, en cierta forma, lo voy a decir en inglés porque no sé cómo decirlo en español, no hay palabra, pero no sé si hay. Les está diciendo, no seas picky. ¿Qué? ¿Cómo se dice eso? No seas delicado, ok, no seas delicado. En otras palabras, si tú llegas a un poblado nuevo y tú le das el evangelio a familia López, ¿no? A la familia López, tú fuiste y los evangelizaste. Quisquillosa, sí. Y la familia López te dice, ay, quédese hermano, bienvenido a mi casa, yo sé que usted es extranjero, que viene de fuera, quédese aquí, nosotros le damos hospitalidad, nosotros lo hospedamos mientras usted está haciendo su ministerio, quédese. Pero el problema es que la familia López es altamente pobre y viven en una casa de cartón. Y la familia López, la verdad es que tienen unas vidas muy difíciles y muy distinta a mi nivel de vida. Yo estoy acostumbrado a cierto nivel de vida, pero la familia López, ellos no pueden y viven en una pobreza extrema, pero me han dado su hospitalidad. Entonces está diciendo, cuando lleguen a una casa, no sean quisquillosos. Ahí quédate. Y no te muevas porque ellos te están dando hospitalidad. No digas, ay, no puedo aquí, híjole. Mira, pero el hermano García, ese sí tiene un casonón. Ahí yo sé que me puedo quedar y también me invitó. Pero quien me invitó a quedarme primero fue la familia López. No seas quisquilloso. El primer lugar donde vas y te hospedan, ahí quédate. Y es lo mismo en cuestión a misiones, en cuestión a la comida, por ejemplo. Yo he visto muchos misioneros, mayormente sus esposas son las quisquillosas, ¿sí? Que llegan a la casa de un hermano y les dice, hermano, te ofrezco taquitos de tripa. Y ya sabemos que la tripa no es para todos. Imagínense nada más ahora a una mujer extranjera gringa y le sirven un plato de taquitos de tripa o de lengua o de ojo. Ella va a volver a ver ese ojito y va a decir, ¡ay! No tengo hambre. ¿Qué? Entonces, quisquilloso para dónde van a vivir, quisquillosos para dónde van a comer y qué van a comer. ¿Sí? Si no, mejor no como. No. Donde te inviten a quedarte y te muestren hospitalidad, te quedas y ahí agradeces. Si te dan tacos de lengua o tacos de tripa o tacos de ojo y no es lo tuyo, ¿sabes qué? Lo vas a consumir y lo agradeces. No puedes ser picky en misiones. No puedes ser quisquilloso. Dios te da y tú lo tomas con alegría. Tú lo aceptas gozoso. Tú lo consumes alegre, aunque sea hígado. Ok. Muy bien. Entonces vemos los preparativos aquí de estos apóstoles. Pizza. Ay, ese no. Ok, ese no lo consuman. Ok, va. Entonces continuamos, ya casi. Entonces calcen sandalias, no vistan dos túnicas, les dijo, donde quiera que entren en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar, no se anden moviendo a un mejor lugar. 11. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En otras palabras, si ustedes encuentran hostilidad, esta mugre ya no jala, ok.
Ok. Entonces, si tú sales y te topas con... No sirve esta cosa. Si tú sales y te topas con hostilidad cuando tú estás afuera evangelizando, dice, ¿te rechazaron? No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Ustedes me representan, está diciendo Cristo. Y yo me sacudí los pies cuando me rechazaron en mi propio pueblo, en Nazaret. Entonces ustedes, cuando vayan y los rechazan a ustedes, entiendan que me están rechazando a mí. Y ustedes también sacúdanse los pies. Ahora, el asunto de sacudirse los pies es muy interesante. Tenemos poquito tiempo, ya me pasé de hecho, pero se los voy a explicar. El asunto del sacudir de los pies era una cuestión de costumbre judía cuando ellos pasaban por territorios gentiles. ¿Okay? Esta era la idea, era una cuestión de costumbre. Entonces, cuando iba viajando un judío por tierras gentiles y cuando regresaba o llegaba a su destino, híjole, se sacudía muy bien el polvo de los pies porque había estado pisando sobre tierras inmundas, sobre tierras gentiles, y era una manera de purificación. Pero el hecho de hacer eso a un judío, porque recuerden, ¿a quién le dijo que fueran? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para que un judío sacudiera sus pies del polvo de la casa de otro judío, esto era pues tremendo. Los judíos sabían muy bien, por cuestión de costumbre, qué significaba eso de sacudirse los pies. Era una cuestión de purificación y rechazo. Entonces ellos estaban entendiendo, tú, un judío, un hebreo, igual que mí, estás sacudiendo tus pies ante mí como si yo fuera un sucio gentil. Entonces es mucho más profundo que simplemente decir, sacúdete los pies. Culturalmente era tremendo que un judío sacudiera el polvo de los pies de la casa de otro judío. Okay, vamos a... Tengo un versículo para eso. En algún lugar tengo un versículo para eso que ya se me perdió. Bueno, hay un par de versículos, uno en Hechos y el otro no me acuerdo en dónde, acerca de sacudir el polvo de los pies. Pero sí viene en la Biblia, se los prometo. Nomás no encuentro mis notas. No encuentro mis notas. Muy bien, vamos a avanzar. Ok, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, que como ya lo mencionamos, pues eso viene siendo lo que Cristo Jesús hizo, lo mismo que predicó Juan el Bautista y lo mismo que predicamos nosotros. Eres pecador, ven al arrepentimiento, conoce a Cristo y sé salvo. El Evangelio no se ha dejado de predicar de esta manera. Sigue igual. Y versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceites a muchos enfermos y los sanaban. Ok, ungir con aceite. Recuerden, bueno, aquí hay muchas cosas en cuestión a la unción de aceite. El aceite en realidad eran medicamentos, eran como tal medicamentos, eran ungüentos. Ellos manejaban, no tenían pastillas o tabletas o cápsulas como nosotros hoy. Todos en tiempos antiguos ellos se manejaban por ungüentos y cremitas y aceites que ellos elaboraban. Como tal no había pastillas, obviamente, no existía la cápsula. Entonces todo su medicamento en tiempos antiguos venía por medio de este tipo de forma. Era aceite o crema o ungüento. Entonces ellos estaban entonces curando y ayudando con aceites, es decir, con medicamentos. No es decir que llegaban y ponían un aceite en la cabeza y decían, sé curado. Estaban dando medicación, estaban dando dosis, ¿sí? Dosificando a las personas, ¿sí? Estaban ayudándoles. Ahora, en cuestión al aceite, el aceite como tal representa al Espíritu Santo.
Hay muchos versículos en la Biblia donde nosotros vemos que el Espíritu Santo es quien es el aceite. Entonces eso también nos trae a algo en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo, esto de ungir con aceite es muy popular dentro de las iglesias carismáticas. Las iglesias pentecosteses, todas esas están acostumbrados a ungir con aceite de oliva y tienen esta costumbre. Y cuando alguien se enferma van y le ponen el aceite y lo ungen con aceite para que Dios lo sane. Entonces, eso es muy común hoy. Yo recuerdo a mi padre me decía, yo no creo en eso. Dice, si alguien viene y me pide que los unja con aceite, yo no les voy a echar eso. Eso no tiene poder, decía mi papá. Le voy a decir que se vaya a ver al médico mejor, que lo empastillen. Pues, ¿por qué? Porque él se estaba refiriendo a esto, a que ungían o daban medicamento o ungüentos para sanar a las personas. Ahora, obviamente, ellos tenían toda la autoridad y poder para decirse sano y eran sanados instantáneamente. También eso es cierto. Pero ellos estaban aquí medicando. Entonces mi papá decía, no, yo no le voy a poner aceite a nadie porque no hay poder en el aceite, decía mi papá. Y yo lo referí a Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5 nosotros podemos ver algo interesante. En Santiago capítulo 5, específicamente versículos 12, 13 y 14, si quieren buscarlos, no los voy a leer porque no hay tiempo, pero Santiago 5, 12, 13 y 14, nosotros vemos la unción, están ungiendo con aceite, ¿sí? Para sanación. Entonces yo lo referí a mi padre a esta sección de Santiago 5 y le dije, a ver papá, esto en Santiago, ¿qué dispensación es? Y me dijo mi padre, pues es nuestra dispensación. Ah, ok, entonces Santiago ya está dentro de la dispensación de la iglesia. Y mi padre me dijo, sí está bajo la dispensación de la iglesia. Entonces le dije, entonces por lo tanto, esto se puede aplicar de forma directa a la iglesia. Y me dice mi papá así entre... Sí, se puede. Entonces, ¿por qué tú no pones o unges con aceite para curación? Y dice mi padre, no, es que no hay poder en el aceite. Y yo le dije a mi padre, es totalmente cierto, no hay poder en el aceite. Lo importante es lo que el aceite representa. El aceite está representando al Espíritu Santo. Ahora, si alguien como tal, entonces lo importante es la representación, no que haya poder de sanación en el aceite mismo. Pero si usted está enfermo un día y usted me dice, pastor, quiero que usted ore por mí y me unja con aceite, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer con mucho gusto, entendiendo que es el Espíritu Santo que mora en usted como creyente y es el Espíritu Santo quien le trae consuelo y confort a usted durante el tiempo de dolor, durante el tiempo de enfermedad, durante el tiempo de angustia, y estamos haciendo una oración en ese caso para que el Espíritu Santo haga su obra en su vida como creyente. Pero ciertamente no es que sea milagroso el aceite. Entonces ellos, los apóstoles, estaban medicando, estaban trabajando, y ellos no estaban trabajando en el Espíritu, porque si ustedes recuerdan, el Espíritu Santo aún no había descendido para morar en ellos. Ellos estaban obrando por medio de la autoridad y poder que Cristo Jesús les había impuesto sobre ellos. Ahora, creo que el Espíritu Santo estaba trabajando, sí, claro, pero no de la misma forma en que el Espíritu Santo trabaja y obra hoy en la edad de la iglesia. Es muy distinto. La iglesia se destaca por ser morada del Espíritu Santo, mientras ningún otro redil tiene esa característica. Entonces el Espíritu Santo obra muy distinto hoy. Entonces estoy dispuesto a ungir a alguien con aceite, sí, lo he hecho muy poco. ¿Es importante? No, realmente no es importante. Pero tenemos que entender que es la representación del Espíritu Santo y sus labores en nuestras vidas. ¿Okay? Hermanos, esto es el llamado de los 12 a empezar a ir de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Más adelante nosotros sabemos, por lo que nos dice la Biblia, se fueron de Judea, Samaria
y eventualmente hasta lo último de la tierra predicando. Pero en este momento ellos están haciendo sus primeros pininos y aprendiendo a ministrar con la autoridad y el poder de Jesucristo que Él les dio. Y este es el trabajo de los misioneros hoy. No preocuparse por las cuestiones económicas y esclavizarse por cuestiones externas, sino pensar y preocuparme por cuestiones espirituales, sabiendo que Dios proveerá absolutamente todo, porque Él es el Dios de todo. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan entendido un poquito más acerca de misioneros y misiones y cómo depender por fe en la persona de Cristo Jesús, quien nos suple ciertamente de absolutamente todo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar estos versículos hoy. Gracias, Señor, por su salvación, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos la habilidad y tenemos la comisión de llevar el Evangelio y representarlo a usted, nuestro Señor y Dios y Salvador, impartiendo su Evangelio a toda criatura. Y si estos rechazan su persona y su palabra, Señor, que podamos sacudir nuestros pies también en rechazo, entendiendo que ellos un día van a ir a juicio y tendrán un juicio mucho más difícil que incluso el de Sodoma y Gomorra, porque será un juicio eterno. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.